Prometí a mí mismo que iba a predicar breve, por la razón siguiente, que tenemos un sermón actuado por medio del bautismo, que ya es en sí mismo un sermón, y otro sermón actuado por medio de la mesa, la Santa Cena, que también en sí misma es un sermón. Así que deberé resistirme a la tentación de alargar el discurso, alargar el sermón, porque precisamente las acciones que realizaremos en el culto de hoy ya son la proclamación de la buena noticia del amor de Dios por el mundo en Cristo Jesús. Así que lo intentaré. Gracia admirable. Gracia admirable. En la segunda parte de la historia que comenzamos a repasar la semana pasada, el episodio de Naamán el sirio llegando a la tierra de Israel para ser sanado. Y es uno de los pocos textos de la Biblia en los que tenemos el ejemplo de un líder religioso que dice no a las ofrendas. Es más común encontrar ejemplos de líderes religiosos en la Biblia que piden dinero. Por ejemplo, para la construcción del templo de Jerusalén se pidió colaboración de todo el pueblo para que hubiera los insumos para la construcción. Y también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es famoso su proyecto de colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los hermanos y hermanas que estaban pasando difícil en Jerusalén. Y él tiene unos pasajes hermosos en 2 de Corintios donde pide dinero, que son casi la base que siempre se usa en las iglesias para decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo conocemos de memoria porque es lo que hemos repetido muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana, textos en donde se pide dinero. Pero también hay, y este es un ejemplo precioso, textos en los que el líder religioso dice no me des. Y a esos, que yo creo que se les presta poca atención, hay que ponerles atención. Hay otro en Éxodo cuando Moisés le dice al pueblo, es suficiente, ya no más, ya no den más, porque estaban desbordándose las ofrendas para la construcción del tabernáculo en el desierto, y Moisés llegó al punto de decir, ya no. Y ese gesto de un líder religioso que dice no den más, es extraño, al menos es extraño en nuestro contexto latinoamericano, en el que siempre necesitamos la colaboración y estamos, todos los ministerios en nuestra tierra siempre están muy necesitados de toda ayuda, ¿no es cierto? Y acá tenemos a Eliseo rechazando la oferta. Pero yo quisiera entonces rápidamente señalar 2 puntos en cada filmina, que son las enseñanzas que a mí me llamaron la atención en este episodio. Uno, es que hay cosas que el dinero no puede pagar. La salud de Naamán se debe a que él ejerció la humilde, la sencilla fe de cualquier israelita, y él no era israelita, era un general enemigo. La fe de sentir que en las aguas del río Jordán podía encontrar purificación. Que bañándose, simplemente sumergiéndose 7 veces en el río Jordán, se iba a limpiar de la afección que tenía en la piel. Ese tipo de confianza, ese tipo de fe sencilla, es la que tenía cualquier israelita piadoso que participaba en algún baño de purificación como los que manda el Pentateuco una y otra vez. Tenía que bañarse por alguna razón, por haber tocado un cadáver,
por haber tocado a una mujer que tenía su ciclo menstrual, por X razón que tuviera alguna impureza percibida por la ley, entonces tenía que bañarse en el río. Y eso sencillo que le mandó Eliseo a hacer, era entonces, en cierta forma, era adopta la fe del pueblo que acabas de conquistar, porque era un rey enemigo que habían conquistado ahí Israel. Adopta la fe de los perdedores. Adopta la fe del pueblo que acabas de conquistar. Ya sabemos que Naamán se resistió y dijo: no, el Abaná y el Farfar son mejores ríos. Tienen un cauce mucho más abundante, profundo, sereno. Hasta se les puede hacer una composición musical, un Danubio azul, un río precioso, el Farfar y el Abaná allá en Siria. Pero este es un río que más o menos está medio sucio, el agua del río Jordán, y es un río de menor categoría, muy modesto, muy pequeñito, no es tan elegante como los ríos de mi tierra. Se resistió Naamán, ¿no es cierto? Y al principio dijo que no, pero después experimentó la gracia inmerecida, la salud, como un regalo de Dios, como un regalo de la buena voluntad de Dios, aún para un general enemigo. Eso es lo más importante de la historia de Naamán, que él era un general enemigo, y aún él, siendo un general enemigo, que más bien se merecía no solo la lepra, se merecía toda clase de tormentos. Podemos imaginarnos, ¿no? Que se te pudra el hígado, que los riñones ya nunca más te funcionen, que te salgan hongos en las uñas de los pies, que cuando quieras comer no te sepa nada la comida. O sea, toda clase de maldiciones le pudiéramos echar con justicia al general enemigo. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Y aunque es un miserable, desgraciado, sinvergüenza general enemigo, que ha maltratado, ha matado, ha destruido al pueblo de Israel, Dios le tiene compasión. Hermano, hermana, si Dios le tiene compasión a Naamán, ¿cómo no te va a tener compasión a ti? ¿Te das cuenta? La profundidad del amor de Dios, la extensión sin fronteras, sin barreras. Qué bueno que mencionó mi esposa del arquitecto Vilches, que se imagina un territorio en Monterrey y en otras ciudades sin escalones para las sillas de rueda, ¿no? Bueno, esa clase de accesibilidad universal de la que hablaba el arquitecto Vilches es parecida a la compasión de Dios, al amor de Dios. Bueno, ¿cómo se paga? Se paga con generosidad, ¿no? Se paga con generosidad. Por favor, todavía no, si me puede regresar. La respuesta al don de Dios es la generosidad, ¿no? O sea, Naamán es muy generoso. Trae 340 kilos de plata y trae como unos 75 kilos de oro y 10 mudas completas de ropa fina. Es mucho dinero lo que trae, y él quiere pagar generosamente, insiste en pagar, porque, hermanos y hermanas, la generosidad es la respuesta lógica, natural, es la respuesta que se espera al conocer el don de Dios. Aquella persona que no es generosa es porque no ha conocido el amor de Dios. La generosidad es solamente cuando nos damos cuenta
de cómo nos ha bendecido Dios. Cuando nos damos cuenta de lo inmerecido del amor de Dios y cómo nos ha bendecido Dios, entonces somos generosos. Recuerdo a un pastor amigo allá en Chile que después de visitar la iglesia y me invitaron a predicar y toda la cosa, el último día va a su recámara, saca una camisa de su closet, o sea, no fue de una tienda, ¿no? Me dijo, mira, mis hermanos y yo tenemos esta costumbre de que nos pasamos ropa. Y yo te quiero dar esto. Y me dio una camisa que sacó de su closet. Muchas gracias. Estaba lavada, estaba limpia, ¿verdad? Pero fue un gesto como de hermandad, de generosidad, que acompaña a aquellos que han conocido la bondad de Dios. ¿No? Gestos de generosidad. Este hombre Naamán tenía generosidad. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Como respuesta al don de Dios, nuestra respuesta es ser generosos. Él no sabía que el esclavo Giesi tenía malas intenciones, que había dicho mentiras, que era avaricioso, que quería sacar ganancias. Él no sabía eso. Y cuando Giesi vino corriendo a pedirle el dinero, Naamán le dio el doble de lo que pidió. Le pidió solamente 34 kilos, le dio 68 kilos de plata. Y llévate también 2 mudas de ropa, porque soy generoso, porque conozco la bondad de Dios. Amén. ¡Qué maravilla la generosidad del pueblo de Dios! Después de 30 años de ministerio, celebro la generosidad del pueblo de Dios, que ha sido la bendición de Dios para sostener no solamente a mi familia, sino cualquier familia que está en el ministerio. El mes de septiembre es el mes en el que las iglesias celebran el ministerio, ¿sí? Comparten generosamente con los pastores. Aleluya. Además, de parte de Eliseo, cuando él no recibe la ofrenda de Naamán, es porque el ministerio se basa en otro tipo de activos. Aquí nos sirve mucho la instrucción del Señor Jesús en Mateo 10 a sus discípulos, que les dijo, vayan y como si fuera, como dicen en México, como si fuera enchilame otra. Dice Jesús, vayan y sanen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos. Yo escucho esas instrucciones, digo, ¿qué le pidió Jesús a sus discípulos y a sus misioneros? ¿Qué nos está pidiendo? Que nuestra misión sea una misión de dar vida, ¿no? De dar vida, resucitar muertos. ¡Qué maravilla! Por la gracia de Dios se resucitan algunas amistades que yo había querido cortar. Y de pronto, por la gracia de Dios, veo como que si hubieran resucitado. Es lo que más me acerco yo a resucitar muertos. También puedo hacer oración por alguien que esté muy enfermo y más, pero hasta ahí llego. No puedo garantizar que hermanos, que me pongan ustedes una cartita, pastor, cuando yo me muera, por favor, ore por mí, para que vuelva a la vida. No le puedo garantizar que lo voy a hacer. Voy a orar tal vez por sus familiares, por fortaleza para seguir adelante a pesar de la separación, y orar dando gracias a Dios por la fructífera vida que Dios le ha regalado a cada quien. Pero una instrucción bien especial que le da en Mateo 10 a sus misioneros es: no lleven dinero. No lleven dinero. No lleven ni monedas de oro, ni monedas de plata, ni siquiera de cobre, decía la versión que leímos, ¿verdad? No lleven dinero. Eso porque el ministerio se hace con aquello que está en el fondo del corazón y no con lo que está en el fondo del bolsillo. El activo más importante para
dar la palabra de Dios es tener la palabra de Dios. Pudiéramos tener todos los recursos materiales que pudiéramos imaginar, pero si no tenemos nada que compartir, ¿me explico? ¿Qué hueca sería nuestra vida cristiana y qué hueco sería nuestro ministerio si tuviéramos todo el dinero a nuestra disposición, pero no supiéramos qué buena noticia compartir? O no pudiéramos tener la autoridad espiritual para guiar a una familia o a una juventud en los caminos del Señor. Es decir, el ministerio se realiza con otro tipo de activos que son espirituales. Claro, no solamente se realiza, sino se basa, ¿no? Se basa en otro tipo de activos y claro, la bendición material está al servicio de la bendición espiritual. Amén. Ahora sí pues, aquí en esta historia tenemos un episodio de ilusión y un episodio de desilusión. La ilusión la manifiesta Naamán cuando está enamoradísimo de todo lo que tenga que ver con Israel. Dice Naamán, ya sé que yo llegué y destruí aldeas, destruí ciudades, bombardeé cientos militares de los israelitas y los destruí y los derroté. Pero me encanta Israel. Me encanta porque he encontrado que en Israel es donde está la verdadera fe. Está el Dios vivo, el Dios santo. Entonces Naamán de alguna manera como que se enamora de todo lo que sea Israel. Tanto así que quiere llevarse consigo tierra. Y después de que Eliseo no le recibe la ofrenda, bueno, él escarba y dice, permíteme llevarme 2 mulas cargadas con tierra de este lugar, porque esta es una tierra bendita. Yo creo que Naamán fue el que inventó ese corito que dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. ¿Se acuerdan de ese canto? Es el canto de Naamán. Esta es tierra bendita, ¿verdad? Es la tierra bendita de Israel. Y yo me la quiero llevar porque estoy ilusionado. Todo es perfecto en Israel. Naamán tiene esa ilusión. Pero luego la desilusión viene cuando se da cuenta. Bueno, Naamán no se da cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta de que también en Israel se cuecen las habas. O sea, allí estaba Giezi, el siervo del profeta. O sea, ¿quién había escuchado más lecciones bíblicas que el siervo del profeta? El siervo del profeta ya se sabía todos los sermones de Eliseo, conocía las historias de Eliseo, es decir, era el fan número 1 de Eliseo. Conocía la vida de Eliseo, era el presidente del club de admiradores de Eliseo. Ese era Giezi, se la sabía toda. Y aún él, ¿verdad? Dijo, no es cierto, ¿cómo es posible que mi amo dejó ir a este arameo sin pagar nada? Y todo lo que estaba ofreciendo dar, voy a ver qué le saco al arameo. Sabemos que Giezi tenía su fe, ¿no es cierto? Allá con el episodio de la tsunamita, él fue el que sugirió a Eliseo, bueno, mira, el pobre esposo de la tsunamita, yo creo que pues, ya está muy viejo, y ella se quedó sin hijo, ora por él, por esta situación, y seguramente, por más anciano que sea, el semental va a lograr pegar y va a haber un hijo aquí dentro de un año. Y eso fue lo que hizo Eliseo. Dijo, buena idea, Giezi, buena idea. Casi todas tus ideas son malas, pero esa fue buena, ¿verdad? Vamos a orar para que la tsunamita tenga un hijo. Entonces ese es Giezi, tiene fe, se le ocurren buenas ideas, pero acá se le ocurrió una pésima idea: mentir y robar, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Eso es lo que nos preguntamos. Si estaba cerca de la palabra, estaba cerca del profeta, vivía, era como si de la familia del profeta, y resultó de esta poca calidad moral. Dijo, mira, le inventó todo un cuento, mira, para que nos acaban de llegar 2 hijos de los profetas, tenemos que hospedarlos, y pues
hicimos un cálculo, más o menos el presupuesto asciende a 340 kilos de plata. ¿Tendrás por ahí? No, perdón, 34. Yo sé que tú tienes 340, o sea, 10 tantos, pero yo te pido solo un tanto, 34 kilos. Un tanto. ¿Qué son 34 kilitos de plata? 34 kilos de plata. Naamán el generoso le da 68, el doble, ¿no? Pero por la mentira de Giezi, o sea, realmente es una desilusión tremenda que una persona así, que está tan cerca de la palabra, que está tan cerca del siervo, del ministerio y todo, haya caído en esta avaricia y en estas motivaciones tan egoístas y tan rastreras. Hay ilusión y hay desilusión. Después nos quedamos con los retos. Adelante. Cada quien con su desafío. Naamán dice, bueno, voy a tener que regresar a mi tierra. Por favor, dile al Señor, le dice al profeta Eliseo, que me perdone, porque como tengo un rango tan importante en la política de mi país, cuando el rey vaya a adorar al dios Rimón, que es un dios falso, yo voy a tener que entrar con él. Que por favor me dispense ese pecado. O sea, reconociendo que necesitará la gracia de Dios, no solamente para ser limpio de la lepra, sino para vivir la fe del Dios vivo de Israel. Para practicar la fe, tendrá necesidad de la gracia. Eliseo le dice, vete en paz. Y se va sabiendo que él está dentro de un sistema político y que el rey se apoyará en su hombro cuando se arrodille para adorar a un Dios falso. Pide perdón, nada más. Giezi también tendrá un desafío con el que debe de vivir. Vivirá con una especie de cicatriz moral porque se quedó con la lepra de Naamán por su avaricia. Eliseo mandó que la lepra que le había quitado a Naamán le caiga a Giezi para siempre. A Giezi y a su descendencia para siempre. Entonces eso quiere decir como una especie de recordatorio permanente, recordatorio de la necesidad que tiene de Dios. Un recordatorio de su error y un recordatorio del perdón de Dios. Un recordatorio de la gracia de Dios. Teníamos un amigo en Nicaragua que nos platicó, él ya a sus más o menos más de 50 años, y nos compartíamos con él y nos platicó que, bueno, nunca se lo vi yo porque siempre estaba guardado con camisas, pero él me platicó que en el hombro, aquí, tenía un gran tatuaje del Che Guevara, aquí, ¿no? Y que se lo hizo cuando tenía 18 años. Ahora a sus 50 se arrepentía profundamente de haberse puesto la cara de Che Guevara aquí en el hombro, como una especie de recordatorio permanente de su insensatez, por no decir estupidez, cuando estaba tan chamaco. ¿Me explico? Como ahí le quedó como una cicatriz moral, y cada vez que fuera él a bañarse o a cambiarse de camisa o algo, se acordaba ahí, ¿verdad?, de cómo necesita el perdón de Dios. Bueno, algo bueno salió de su idea loca a los 18 años de tatuarse la cara del Che. Y también queda como desafiado el propio Eliseo. El propio Eliseo queda con el desafío ahora de recordar y practicar qué es lo que hace el ministerio. Lo que hace el ministerio es la fe, es la buena noticia que viene de parte de Dios y que se hace realidad en Cristo. No es el dinero, el oro o la plata o los buenos vestidos de Naamán. Lo que hace al ministerio está en el fondo del corazón y no en el fondo del bolsillo. Y ese recordatorio lo tiene ahora Eliseo
de que en su ministerio así debe ser, así como ha sido fiel el Señor a lo largo de todos sus años de ministerio, ya casi estamos al final de las historias de Eliseo. Él puede decir: Dios, tú has sido fiel. Me recuerda este momento de la vida de Eliseo a la historia de San Policarpo de Esmirna. Este era un pastor ahí en Esmirna en el siglo II, hace casi 2000 años. Y lo pescó la policía romana porque hubo una denuncia en su contra. Ella tenía 86 años de vida. Y el policía romano, como era procedimiento rutinario, le ofreció a Policarpo la oportunidad de salvarse de la muerte. La pena por la acusación de cristiano era la muerte. Pero podían salvarse si acaso blasfemaban de Cristo, renunciaban públicamente a la fe en Cristo y quemaban un poco de incienso a la estatua del emperador. Era algo muy sencillo, de blasfemar de Cristo y adoptar la fe, adorar al emperador, ¿no? Adorar al emperador. Y la respuesta de Policarpo es de las más conmovedoras en toda la historia del cristianismo. Él le dice al policía romano: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Por qué habría yo de blasfemar en contra de él? Así como Policarpo al final de su vida da testimonio de que Dios ha sido fiel, Eliseo también al final de su vida dice: es que el ministerio se hace con algo que es una riqueza espiritual, la buena noticia del amor de Dios por el mundo, la relación estrecha, la amistad, como Dios me dice: no quiero tu dinero, quiero tu corazón. Esto no se compra, tienes que entregarte, que te caiga el 20, que lo que Dios quiere de ti no son las sobras, ni tampoco los recursos materiales. Quiere tu corazón entero, tu vida entera, tu manera de pensar, tu manera de concebir la realidad, tu modo de identificarte a ti mismo en el mundo, en relación con los demás. Eso quiere Dios. Quiere que digas: por la gracia admirable de Dios vivo y generosamente respondo al amor de Dios. ¿Qué es el reto que nos toca a nosotros? ¿Cuál es el desafío nuestro? El día de hoy el Señor nos habla con su gran amor y nosotros hemos de responder. Amén.